Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Ahora se encuentra en el set con nosotros Miguel Collado, vicepresidente del del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, con quien pasaremos balance de cómo está la sociedad en este momento en materia económica y justamente de lo que acaba de plantear el ministro de Industria y Comercio hace apenas minutos, justamente donde él se encuentra. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Dioné, Ana Mitila, Yolanda, un placer estar nuevamente con ustedes acá. Gracias por la invitación. Bueno, parece que todos queremos saber cuál es la respuesta a este panorama de incertidumbre, que nadie sabe qué es lo que va a pasar con los precios del petróleo, con la guerra, cómo nos está impactando a República Dominicana. Desde la economía, ¿qué se puede hacer que impacte al gobierno y nosotros como ciudadanos? ¿Qué puede hacer el gobierno y qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Sí, definitivamente este es un sacrificio que yo diría que empezaría por la clase política gobernante. Y la clase política gobernante tiene que tener claro que ese sacrificio empieza con el gasto público. Aquí es necesario en estos momentos tener un plan concreto con relación a la reducción del gasto público y sobre todo si el afán de las autoridades es seguir con los subsidios y no se ha hablado de las transferencias al sector eléctrico. En consecuencia, ese es un tema sumamente importante. Nosotros venimos diciéndolo desde enero. Aquí no está Esteban hoy, pero el periódico, precisamente El Dinero, lo publicó en enero unas declaraciones de nosotros, de una entrevista de su director, que decíamos que ya habíamos llegado, y todavía no pensábamos en esta crisis, de que las autoridades debían reducir el gasto público en por lo menos un 5%, lo decíamos en ese momento, y con más razón ahora. Y ese 5% mínimo, usted convoca a los ministros, al Consejo de Ministros, usted le da la orden. Como hay ejemplos históricos, hay un ejemplo interesantísimo en Canadá con déficits, vino un primer ministro con un ministro de Hacienda comprometido y a los ministros que no reducían su gasto, ellos se los reducían. ¿Usted no presentó su reducción? Pues mire, de sus planes que usted tiene, quitamos que hay mucho que no es urgente y que usted puede posponer para el año que viene. Sacar un 5%, estoy poniendo una cifra que podría ser baja para algunos, sí, pero si usted empieza por ahí y se va a ahorrar 0.8, 1% del Producto Interno Bruto, pues ya usted empieza a estar en una mejor situación si va a seguir con estos gastos y no va a estar endeudando a la gente en la medida en que se endeudaría. Porque de seguir así, ya no estaríamos hablando de un déficit de 3.4 como fue presupuestado. Es un déficit de más de 4% del PIB y cuidado en un escenario malo, hablar de 5% del Producto Interno Bruto. Y de aplicarse ese 5%, ¿en cuánto terminaría el déficit a final de año? No, todo depende de qué piense hacer el gobierno, cómo siga su plan de subsidio. De subsidios, eso es a lo que me refiero. Pero solamente en un escenario hasta conservador, solamente con el subsidio a los combustibles, el incremento de los subsidios a los combustibles, no tomando en cuenta lo que se presupuestó, y con el incremento posible a las transferencias a las EDE, sin tomar en cuenta lo que se presupuestó, ya usted tendría más o menos un gasto de un 1% del Producto Interno Bruto. Es prácticamente para neutralizar esos subsidios y transferencias en estos términos en los que lo estamos expresando. O sea... Pero ¿cómo neutralizar? Bueno. O sea,
si tú vas a seguir gastando, bueno, pues ahorra a un ahorro similar. Por otro lado. A un ahorro similar. Y te vas a tratar de quedarte con un déficit similar o no incrementarlo demasiado. Pero lo ideal sería incluso reducir el déficit Ahora, pero, presupuestado. El ahorro también tiene unos efectos. ¿Cómo hacer un ahorro que no distorsione los efectos que pretende evitar? No hay manera. Es que... No, si decimos, por ejemplo, vamos no a ver. ir a restaurantes, entonces quiebran los restaurantes. No, ¿y por No, qué? No. ¿Pero y por qué? Los No, restaurantes... Los restaurantes... estoy planteándolo como pregunta, o sea, No, pero los restaurantes dependen del gasto del gobierno. sí. O sea, ¿Cuál es el gasto de manera general? Yo estoy hablando del gasto público. O sea, empecé diciendo, el sacrificio Claro, debe venir por la clase política. Claro. Por supuesto. Ahora, Entonces- ¿qué tipo de gasto es al que, o Se- qué se tipo de puede ahorro recortar. es al que debería el gobierno dirigirse O puntualmente? sea, ¿qué se puede recortar? ¿Qué se puede recortar? Tú coges un ministerio cualquiera y tú vas a encontrar proyectos de cualquier tipo, de un acuerdo internacional para el estudio de tal y tal cosa, el entrenamiento de tal y tal personal. Estoy buscando ejemplos. remodelación de oficinas. Podría ser. O sea, señores, es que el que mejor sabe es el ministro que está dentro de... De la respectiva cartera. Y la orden debe venir de arriba. Es que, señores, el que le decía fuera de cámara, es que el que ha administrado un negocio sabe que esto se puede hacer y no va a tener un impacto significativo en términos de afectarte el negocio. El que administra el Estado sabe que esto se puede hacer y que, óiganme, por el amor de Dios, pero es que 5% no es nada, si usted lo pone en perspectiva. Usted plantea el 5% en función de lo mínimo. De lo mínimo de lo que se presupuestó. Exacto, De lo que se presupuestó para este año. Entonces, en resumida cuenta, el compromiso primero ¿Y debe ser... qué representaría en volumen esa reducción de 5%? Te digo entre 0.8 y 1% del Producto Interno Del Bruto. PIB, sí. Ese es el monto que más o menos por donde podría andar. Entonces, pero vamos a quedarnos con que el principal mensaje es el ahorro. El ahorro por el sacrificio que debe hacer la clase política gobernante en esta situación. Porque cuando nos hablan de subsidios, pero tú sigues manteniendo el gasto y dices, no, pero yo voy a gastar en el subsidio y voy a dejar de gastar por acá. Usted no tuvo un ahorro, usted sigue gastando lo mismo. ¿Me entiende? Entonces, ¿quién va a cargar con la deuda que se va a producir por el mayor déficit? La población. La deuda es impuestos diferidos. Sí. Impuestos que no se están pagando ahora mismo, pero en un momento se van a pagar. Y no solamente las generaciones futuras que van a pagar el capital. No, nos lo vamos a pagar nosotros, pero vamos a pagar también los intereses. Sí. Que ya los intereses sobrepasan desde hace tiempo 1/5 de los ingresos tributarios. La publicidad gubernamental, ¿qué peso tiene? ¿Se podría ahorrar por ahí? ¿Tiene algún peso significativo en las finanzas Se públicas? puede ahorrar, ¿cuánto podrían ser? 13.000, 14.000 millones de pesos. Usted o la elimina toda, la reduce, pero no es tan significativo. O sea, estamos hablando de ahorros que lleguen por lo menos a más de 50.000, 60.000 millones de pesos. Que le caería muy bien a la gente de los Alcarrizos, a la gente de Puerto Plata, para los puentes que se cayeron, etcétera, etcétera. Es que usted va a necesitar dinero también para eso. Entonces, el punto es, ¿ahorramos o nos endeudamos en una importante cuantía en este año? Porque eso es lo que va a pasar. O, que sería una locura, que se le ocurra a alguien gravar más con impuestos a los hogares y a las empresas. Ahí voy. ¿Ha habido algún tipo de intención, mención durante esta temporada
digo, esta temporada, estas últimas 5 o 6 semanas, que es lo que tiene este conflicto, de producir algún tipo de reforma fiscal? No, no hasta donde yo sé. Ok. Pero yo quisiera asumir que las autoridades no están pensando en eso y que parte de estas consultas no tienen que ver con ese tema, ¿me entienden? Porque si estas consultas se hacen, no sabemos de qué están hablando, si es porque se van a adoptar medidas que considera el gobierno que necesita apoyo de la oposición para poderlas implementar. Entonces podría ser simplemente que están pensando que para no subsidiar tanto los combustibles, traspasar más del costo de los mismos a la población, lo cual tiene sentido y le explico por qué. Porque si está incrementándose el precio de un bien, la gente tiene que saber, por el mecanismo de los precios, que debe ahorrar, que debe consumir menos de ese bien en la medida en que pueda. Entonces, si usted pensaba salir de la ciudad todos los fines de semana, bueno, pues usted va a tener que moderarse. Si usted puede quedarse en su casa y trabajar desde su casa, pues lo hará. Usted priorizará las diligencias. Eso es así. O sea, cuando aumentan los precios, la señal que están mandando es que usted tiene que ahorrar o sabe que va a tener menos ingresos. Entonces, por ahí podría venir la cosa. No sé, estamos especulando porque no sabemos de qué han hablado. Mientras se desarrollaba la entrevista con el ministro Yayo Sanz, que estuvo previo a usted se encontraba ya en el estudio y veíamos su cara así contrita mientras él desarrollaba la exposición y de los planes que él explica está desarrollando el gobierno frente a este contexto internacional. ¿Qué información ustedes manejan sobre planes del gobierno en función del contexto internacional que vive el país en estos momentos? Desafortunadamente no sabemos de un plan concreto. Ese es el tema, que la población estaría a la espera y aquí uno está conversando y uno exponiendo, no sé cómo reciban lo que uno dice, pero tiene que decirlo porque para nosotros es lo más sensato desde el punto de vista económico y eso debería estar en un plan, los puntos que acabo de, lo que he estado desarrollando. Pero plan como tal, no. Y la población, la ciudad... O sea, puede haber ideas, pero no planes. Lo único que se nos ha dicho es el subsidio. Él mencionó tres aspectos. Sí, tres Uno, aspectos. Proteger, dijo, el bolsillo. Dos, no afectar la capacidad productiva. En el primero, de proteger el bolsillo, fue que habló del subsidio, por ejemplo, a los fertilizantes. Dos, no afectar la capacidad productiva. Y tres, eficiencia del gasto. Eso fue lo que él dijo. Pero esos son como lineamientos. Sí, son lineamientos correctos, pero bueno, ya lo del subsidio que se destinaron 1.000 millones de pesos a los fertilizantes, eso ya lo sabemos. Lo que se gasta en el subsidio a los combustibles, todas las semanas nos lo comunican. Entonces, que no es algo que no sepamos. Que hubo una reunión recientemente en Palacio para decirle a empresarios que no suban los precios, lo cual no es realista, porque en algún momento van a tener que ajustarlos, definitivamente. Bueno, pues eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué queda? Que va a haber un plan de ahorro. Eso sería fantástico y sería lo ideal. ¿Hasta dónde va a llegar ese plan de ahorro? ¿Hasta dónde se va a comprometer el gobierno a hacer un sacrificio? Eso sería importantísimo, imprescindible, diría yo. Miguel Collado, definitivamente esta crisis muestra que República Dominicana, desde mi punto de vista, no puede seguir dependiendo del petróleo, totalmente del petróleo. Entonces, estamos hablando de planes, pero no sería buena idea que el gobierno se planteara caminar con pasos firmes hacia las energías renovables, aprovechar el sol, toda la energía que produce, seguir aprovechando los vientos. O sea, como sociedad, y desde el punto de vista económico,
¿Qué usted opina? No, yo te entiendo y parece algo totalmente razonable. Sin embargo, la realidad se impone sobre los deseos que uno tiene. Entonces, cuando uno piensa en esos términos, lo que tiene que hacer es verse en ejemplos de otros países. ¿Qué pasó en España, por ejemplo, con aquel apagón que tuvieron, si no me falla la memoria, fue el mismo año pasado? Bueno, la dependencia de las renovables en un momento pues hizo que colapsara el sistema. Las renovables son buenas hasta el punto en que usted pueda tener cómo almacenar la energía, porque en un momento el viento no sopla, en un momento vienen nubes y no va a tener sol. Entonces todavía es caro depender de las renovables. Y caro en el sentido de que nos va a costar a nosotros. No pensemos en transferencias del gobierno. Entonces, todavía por mucho tiempo vamos a depender del petróleo, pero que no se nos olvide el gas natural. Que no se nos olvide. Porque en esta crisis no es solamente el petróleo y los derivados del mismo, los hidrocarburos. Es que el gas natural tiene ya dificultades de salir de Qatar y Estados Unidos y Rusia se consolidan como los principales exportadores de gas natural en el mundo, como Estados Unidos y Rusia se consolidan en los principales exportadores de petróleo, como Estados Unidos se consolida como el principal exportador de helio. El helio, ustedes sabrán, es muy importante para la fabricación de los chips, los microprocesadores. Entonces, si Asia no tiene la ruta de Hormuz para sacarlo de Qatar precisamente, el cual está produciendo muy poco gas natural y no puede sacarlo, entonces, ¿a quién le van a comprar el helio? Entonces, es una dependencia de que todavía esta crisis no es solamente petróleo, pero si nos vamos a la energía, por mucho tiempo vamos a depender de gas natural, de petróleo, de carbón, pero hay algo muy importante que no se dice y es la energía atómica. O sea, la nuclear, muchos países ya se están olvidando de aquel temor que le tenían a la nuclear y están empezando a producir con nuclear. Y es la más barata y no es lo peligroso que la gente piensa. Esa es otra alternativa. Aquí en República Dominicana no sé, porque tenemos fallas geológicas. O sea, habría que hacer una muy buena construcción para que una planta nuclear la soporte. Yo no me aventuraría a eso. Bueno, ingeniería se supone que si usted tiene el dinero, puede construir cualquier cosa. Mi mensaje es simple y llanamente que es un muy buen deseo. Iremos paulatinamente, el mundo se moverá hacia allá, pero necesitaremos el gas natural y otros combustibles como un soporte todavía. Entonces falta mucho para la dependencia de las renovables u otra alternativa. O sea, significa que por lo pronto dependemos de gas natural, dependemos de petróleos y derivados de petróleo, oil, sí. Obligatoriamente. Y carbón. Y carbón, obligatoriamente. Sí. Eso es así. Eso es así. No pensemos en otra cosa. Fíjense lo que le pasó a Alemania con su dependencia del gas natural y también de renovables. Bueno, tuvieron que prender plantas y otros países de Europa, plantas de carbón, que no querían hacerlo. Pero es una realidad. Es una realidad. En este momento en el que nos encontramos, donde hay un grave déficit en el sector eléctrico y donde hay pérdidas sumamente importantes, vemos que ese subsidio es como una especie de barril sin fondo. Eso, yo no sé realmente a dónde vamos a parar con el subsidio eléctrico. Y usted mismo dice, bueno, pero tenemos que, el gobierno, el gasto público tiene que ahorrar, ¿tenemos dinero para, en una circunstancia como esta, tomar medidas para tratar de frenar las pérdidas en el sector eléctrico? ¿Qué hacer en un momento como este, donde justamente son los combustibles los que nos están, los derivados del petróleo, los que nos están dando lata? ¿Qué podemos hacer? La paradoja, digamos, de las autoridades. El gobierno ha hablado de incrementar la tarifa eléctrica. Ustedes lo escucharon. Lo hemos escuchado.
¿Eso resolvería el problema? No creemos. Podría ayudar en una parte, pero ahí usted tiene un problema fundamental. Y es el primero, bueno, uno que se debería atacar, porque no tenemos tiempo de que se resuelva mientras esto sucede, pero es importantísimo. La administración de las sedes. Porque ¿por qué las sedes son ineficientes? ¿Por qué tenemos que pasarle cuánto? 1.600 y pico, 1.700, 1.800 millones y este año no sabemos exactamente a cuánto llegaríamos, pero imaginemos un escenario de 1.900 o más, mínimo. Bueno, porque no tienen el incentivo para cobrar. Incluso el grupo que paga la electricidad pierden el 42%, la sede, pierden el 42%. Entonces, esa parte de la población, ese 58% que está pagando esa electricidad que compran, bueno, pues va a cargar más pesado. Muchos tendrán el desincentivo incluso para quedarse dentro de ese grupo y pasarse al que no pagan. Tendrán ese incentivo. Entonces, ¿qué hacer con la sede? Ya le he dado la pista. Las sedes tienen una empleomanía por usuario muy alta, tienen unos gastos excesivos, pero no tienen el incentivo de cobrar a quienes tienen que cobrar. Entonces, puedes aumentar la tarifa, pero va a seguir el mismo grupo que pague. Entonces, no es lógico. Entonces, ahí la respuesta es, se puede ajustar la tarifa, pero hay que hacer los cambios necesarios en la GEDE, porque si no vamos a seguir con el mismo problema. Yo no quiero ni pensar en un aumento. ¿Tú te imaginas cómo caería eso en este momento de aumento de precio de los combustibles y aumento de la tarifa? Bueno, parece que eso es parte del plan de las autoridades, porque ya lo dieron a conocer. O sea, cuando el mismo presidente habló, un domingo hace unas semanas pasadas, habló de las dos cosas. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y no sé, como que el panorama no pinta Está bueno. complicado. No pinta bueno, pero es lamentable, nos tenemos que ir, Miguel. No, es la realidad. Muchísimas gracias no por estar al con mensajero, nosotros. como dicen. No maten el mensajero. No. Muchísimas gracias Gracias. por estar con nosotros. Y a ustedes, Un placer. no se muevan, que tenemos más contenido al regreso.